Estamos viviendo tiempos tan dramáticos el día de hoy. Lo que vas a ver a continuación o te va a dejar en shock y escandalizarte por lo que se está metiendo en la iglesia, o simplemente lo tomarás como algo natural. Pero si estás en el segundo grupo, te ruego que tengas que analizar si estás en la fe, porque lo que vamos a mostrar es cómo la gente se está volviendo tan cautivada a las cosas antibíblicas que provienen netamente del oscurantismo, la brujería, el misticismo, todo en su máximo nivel. Cosas tremendas están pasando en estos tiempos, y como buenos soldados de Jesucristo, debemos estar alertas a lo que Satanás está introduciendo dentro de la iglesia. Y como iglesias enteras, muchos pastores han caído en esta trampa antibíblica. Número 1. Una autodenominada pastora dice que la unción de Dios vino a ella y su Biblia se convirtió en aceite y usó la palabra de Dios para hacer ese tipo de magia, al exprimir la Biblia para que salga una especie de líquido que, según ella, era el aceite ungido de Dios. Número 2. Un llamado predicador toma una botella de agua y en medio del culto lo convierte en un supuesto oro y aceite para decir que tiene poder y para que de esta forma pueda ungir a sus oyentes. Claro, después viene la condición, que es darle la ofrenda al predicador. Número 3. Otro pastor famoso enseña mediante otro autodenominado profeta una terrible práctica de brujería, al decir que el espíritu de la esposa de ese pastor va a cubrir la iglesia con su poder y que deje una silla libre sin que nadie pueda sentarse en esa silla, porque el espíritu de su esposa se sentará ahí en cada reunión. ¿Y eso a qué nos suena? Número 4. En otro vídeo, una llamada pastora evangelista dice que Dios entró en ella y empezó a salir oro y diamantes por la boca de ella, como si fuese una señal y milagro de parte de Dios, para demostrar de esta forma que ella tiene ese poder, lo cual lo denominaron el vómito ungido, y con esto va cautivando a todos sus oyentes. Número 5. En otro vídeo, se muestra a un predicador tomando agua, y después el agua se convirtió en oro, y lo esparce en un pañuelo, diciendo que es una señal de parte de Dios, una señal profética, y que Él tiene el poder de hacerte exitoso, el poder de impartirte prosperidad, porque Él es capaz de convertir el agua en oro. Número 6. En una iglesia, manifiestan que se hizo un prodigio de que saliera oro de las manos de alguien, y lo llaman como una señal del Altísimo, una manifestación de poder, en donde aseveran que en esa iglesia existe ese mover de Dios. Número 7. Otra denominada pastora manifiesta que tiene el poder de Dios para sanar enfermedades y que aquella alma que le bese los pies y le entregue cierta cantidad fija de dinero, se activará el poder de Dios que está en ella para sanar cualquier enfermedad. Y lo que es peor, es que una larga cola de multitudes de almas creyeron ese tipo de brujería y esperan en la cola para hacer ese acto antibíblico. Número 8. Otro pseudopastor dice que tiene el poder de mandar al espíritu para tumbar a multitudes y que de esa forma imparte el poder de Dios a esas personas para que sean supuestamente más espirituales y obtengan un tipo de poder sobrenatural. Número 9. Otro autodenominado pastor dice que tiene la facultad de sacar el poder del espíritu de esta manera, haciendo mover a las personas tal cual una licuadora, de forma descontrolada, de manera frenética y poseída. Pero dice que es el Espíritu Santo haciendo eso. Y la pregunta es, ¿realmente es el Espíritu Santo? ¿O dónde hemos visto ese tipo de actitudes? Y así hay muchísimas terribles prácticas ocultistas, místicas, insertadas en la iglesia, para confundir y arrastrar a perdición a muchos que creen en estas cosas antibíblicas, que cada una de ellas tiene una explicación en la Biblia, de que no son parte de la iglesia, ni es algo que pueda edificar. Existe un ataque en contra de la suficiencia de la palabra de Dios el día de hoy, para traer a la vida de los creyentes todo lo que se necesita, no solo para el tema de la batalla espiritual, sino también para la búsqueda del gozo, del éxito, de la prosperidad, de la plenitud en la vida. Y causa de eso, se ha metido con fuerza en muchas iglesias este tipo de misticismo y ocultismo. Nuestra iglesia cristiana evangélica hoy está siendo bombardeada con estas cosas espirituales antibíblicas, y la gente se está preocupando más y más en apegarse al ocultismo. No creen lo que es, ni tienen la menor idea que son parte de eso, pero ahí están, siendo arrastrados en eso.
Están metiéndose al mundo de los mediums, de los espíritus demoníacos y el diablo mismo, una experiencia sobrenatural, experiencias estáticas, buscando un tipo de milagros y señales y maravillas. Y lo que es peor, hay mucha gente metida en esto, que está diciendo que nunca podremos alcanzar al mundo con el evangelio, a menos de que podamos resucitar a los muertos y hablar con muertos, hacer que caiga oro del cielo, hacer que descienda fuego del cielo y hacer todo tipo de cosas sobrenaturales. Y muchos pastores se están metiendo en esto, porque eso llama la atención, eso vende, y entran a crear estas señales y milagros. Hay aquellos que en la actualidad están promoviendo mantras cristianos. Hay personas que están ofreciendo fórmulas para confrontar a Satanás, a los demonios, una especie de confesión positiva, otra especie de técnica de visualización. Es decir, imaginan algo como una realidad, sea una sanidad, sea un carro nuevo, sea una nueva casa, sea una prosperidad, y entran en este tipo de técnica de visualización, una especie de autohipnosis. Pero todo este tipo de cosas son formas de magia ocultista, practicadas supuestamente para adquirir poder divino. Pero al final, trágicamente el poder que adquieren no es el poder de Dios, sino es el poder del enemigo. Otros aún también están introduciendo la moda de mezclar la fe con una especie de modo de pensar oriental o hindú, y creen que pueden capturar el poder si tan solo mezclan esta forma de pensar. Y haciendo esto, dicen que adquirieron autoridad sobre el diablo, los demonios, todo por ese supuesto poder psíquico, mandándole a Satanás, mandándole a la enfermedad y a otras cosas más. Y de esta forma, todas estas almas están diciendo que la Biblia es insuficiente, pero olvidan lo que la misma Biblia dice en 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios es nuestra suficiencia, Él es nuestra fuente, no hay límites en su capacidad. Dios puede hacer no solo alguna gracia, no solo la mayoría de la gracia, sino que Dios hace que toda gracia abunde. Este verso está lleno de superlativos. Él puede hacer que toda gracia abunde hacia vosotros, y esto es para siempre. Otro superlativo, no algunas veces, no la mayoría de veces, no la mayoría del tiempo, sino todo el tiempo, para que tengan todo lo suficiente. Otro superlativo más, en todas las cosas. Esto contradice lo que algunos dicen, que el evangelio no es suficiente, y a causa de eso meten filosofías, prácticas ocultistas, brujería, sabiduría humana y otras terribles cosas más. Lo que hacen ellos, no entienden que es un pecado con la declaración del mismo Dios, que dice que Él tiene la capacidad de hacer que toda gracia abunde hacia tu vida, de tal manera que tengas todo lo suficiente en todas las cosas, y todo esto para toda buena obra. Cuando Jesús habló de la santificación total de un creyente, la separación completa del pecado, Él dijo esto al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santificar significa apartar del pecado, separado para Dios. Tiene la idea de perfección espiritual, de estar espiritualmente completos, para que nuestro crecimiento espiritual llegue a su totalidad. Y Jesucristo dice: hazlos santos y hazlos mediante tu verdad. Y después dice en el mismo versículo: tu palabra es verdad. Este es un versículo muy poderoso que, si entendieran todos, no andarían en esos lazos satánicos de engaño. Aquí dice que la santidad plena del creyente es la obra de la palabra de Dios. No es la palabra de Dios más algo más. Eso es lo que hacen las sectas, que dicen que necesitas la palabra de Dios más Mary Baker, más José Smith, más el Papa, más la psicología, más magia, más hechicería transformada o cristianizada, y muchas cosas más. Pero todo eso es un ataque contra la suficiencia de las Escrituras, porque Jesús dijo: hazlos perfectos y puros por tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, la santidad completa del creyente es la obra de la palabra de Dios. Miqueas 2:7 nos dice la Biblia: no hace mis palabras bien al que camina rectamente. La palabra de Dios es la fuente de beneficio a un creyente obediente, que camina siempre en rectitud.
Por eso la sabiduría de Dios viene a nosotros, no a través de fuentes humanas, de sabiduría humana o de filosofía humana. Nuestra suficiencia es de Dios. Dios da su sabiduría a través del Espíritu de Dios, revelando su enseñanza solo en la palabra de Dios, solo a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que deberíamos de saber y lo que deberíamos estar enseñando por todas partes, antes que venga nuestro amado Señor Jesucristo, y así puedan alcanzar misericordia aquellos que reciban la luz de la palabra de Dios. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.